Hace más de 2000 años, alguien construyó una máquina que no debería haber existido, el mecanismo de Anticitera. Era capaz de seguir el movimiento del Sol, la Luna y los planetas. Podía anticipar eclipses y convertir el cielo en engranajes. Pero había un problema. La máquina estaba rota. Durante más de un siglo, nadie pudo completar el rompecabezas. Hasta ahora. Con ayuda de inteligencia artificial, rayos X de alta resolución e ingeniería mecánica, los investigadores lograron reconstruir la parte perdida del mecanismo de Anticitera. Y lo que apareció no fue solo una máquina antigua. Fue una prueba de que el mundo antiguo sabía mucho más de lo que imaginábamos. Todo empezó en 1900, en el mar Egeo. Un grupo de buceadores de esponjas, obligado a detenerse por el mal tiempo, buscó refugio cerca de una pequeña isla llamada Anticitera. Uno de ellos descendió al fondo y salió aterrorizado. Dijo haber visto cadáveres. Pero no eran cuerpos. En el fondo del mar yacían los restos de un antiguo naufragio cargado de esculturas, monedas, joyas y objetos de lujo. Pero entre todos esos tesoros había algo que parecía no tener ningún valor, un bloque de metal corroído, cubierto de sal y óxido. Nadie imaginaba que ese pedazo irreconocible iba a convertirse en uno de los descubrimientos más desconcertantes de la historia. Pasaron meses hasta que alguien notó algo imposible asomando entre la corrosión. Un engranaje. Con dientes perfectamente cortados. Eso lo cambió todo. Porque significaba que aquel objeto no era decorativo. Era una máquina. Cuanto más la estudiaban, más absurda parecía su existencia. El naufragio estaba datado en el primer siglo antes de Cristo, pero aquel mecanismo parecía demasiado avanzado para su época. Durante décadas, los investigadores intentaron entender qué hacía realmente. No era solo sofisticada para la antigüedad. Era lo bastante sofisticada como para sorprender incluso hoy. Entonces apareció la primera gran pista. Los estudios revelaron que la máquina estaba relacionada con la astronomía. No con símbolos vagos, sino con cálculos reales. El mecanismo seguía ciclos celestes. Podía relacionar meses lunares con años solares, prever eclipses y representar patrones astronómicos mediante movimiento mecánico. Era una computadora analógica. Una máquina diseñada para modelar el cosmos. Y ahí el misterio se hizo todavía mayor. La cara trasera conservaba varias pistas valiosas, escalas, espirales e inscripciones sobre eclipses, calendarios y ciclos astronómicos. Pero la parte frontal estaba muy dañada. Durante más de 100 años, todos los intentos de reconstrucción chocaron con ese mismo límite. Sabíamos que la máquina era increíble, pero no sabíamos exactamente hasta qué punto. Entonces llegó la tecnología que cambió la investigación. En 2005, un equipo internacional utilizó tomografía computarizada para mirar dentro de los fragmentos sin destruirlos. Por primera vez en 2000 años, el mecanismo empezó a mostrar su interior. Los escaneos revelaron engranajes ocultos, ejes internos y algo todavía más importante, miles de caracteres griegos diminutos grabados en el bronce. No eran adornos. Eran instrucciones. Eso cambió todo. De pronto, los investigadores ya no dependían solo de hipótesis mecánicas. Tenían texto. Tenían pistas directas sobre lo que la máquina mostraba y sobre cómo estaba organizada. La parte trasera empezó a entenderse mucho mejor, ciclos metónicos, predicción de eclipses, correcciones astronómicas a largo plazo. Pero el gran enigma seguía siendo el frente. ¿Qué había en la mitad perdida? ¿Qué era exactamente lo que el usuario veía al girar la manivela? Y ahí entra la inteligencia artificial. Leer inscripciones antiguas dañadas no es fácil. A veces falta una letra. A veces una palabra entera. Y en griego antiguo, una sola letra puede cambiar completamente el sentido de una frase. La IA no resolvió mágicamente el misterio. Al analizar patrones lingüísticos y reconstruir fragmentos incompletos, ayudó a identificar qué lecturas tenían más sentido y cuáles podían descartarse. Luego, al combinar eso con los rayos X, la geometría de los engranajes y modelos mecánicos funcionales, los investigadores pudieron proponer la reconstrucción más sólida hasta ahora. Y lo que apareció fue impresionante. La parte frontal probablemente mostraba el movimiento de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además del Sol y la Luna. No como simples nombres escritos, sino como movimiento real a través del zodiaco. La Luna incluso mostraba sus fases. Todo eso concentrado en una máquina portátil de bronce. Eso significa que hace más de 2000 años alguien fue capaz de convertir astronomía avanzada en mecánica precisa, y eso obliga a hacer una pregunta incómoda. Si los antiguos griegos pudieron construir esto, ¿qué más fueron capaces de hacer? Como si detrás de esta máquina hubiera habido otros instrumentos, otros ingenieros, otros conocimientos que simplemente no sobrevivieron.
Durante mucho tiempo imaginamos la antigüedad como un mundo brillante en filosofía, arte y arquitectura, pero limitado en tecnología de precisión. Anticitera rompe esa imagen. Nos muestra que la historia no avanzó de forma tan simple como pensamos. A veces, la humanidad descubrió cosas demasiado pronto. ¿Cuántos otros conocimientos del mundo antiguo siguen perdidos, esperando a ser reconstruidos? Si te gustó, deja tu like y suscríbete a Perspectivas Perspicaces. Todavía quedan muchas historias del pasado que no hemos terminado de entender.